En Juan 6 vemos a Jesús caminando sobre el mar. ¿Por qué camina sobre el mar? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el tema de que Jesús camine sobre el mar? ¿No? ¿Qué significa el mar en la Biblia? ¿Por qué Jesús hace esto? ¿No? Vamos a ver Juan 6, más allá de caminar sobre el mar, hay otras cosas interesantes. Vamos a estudiar un poquito. Continuamos entonces leyendo el Evangelio de Juan. Habíamos leído hasta el 5, vamos a leer el 6. Decía el Evangelio de Juan: después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaba en los enfermos. Vemos que Juan, el evangelista, nos habla de las señales que realizaba Jesús en los enfermos, ¿no? Estos signos, estas señales, que son ni más ni menos los milagros realizados por Jesús, ¿no es cierto? Todos esas señales, signos son milagros, ¿no? Milagros realizados por Jesús, que realizaba en los enfermos. Aquí también hay un paralelismo entre Dios que viene en busca de los que están enfermos, ya que los sanos no necesitan médico, como decía él, ¿no? Así que continúa. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Hay una imagen de Jesús subiendo al alto, ¿no? Allí donde normalmente en la antigüedad era el lugar de reunión entre la humanidad y Dios, los dioses, más atrás todavía los dioses, los altos. Por eso se habla tanto de los altos, ¿no? Entonces Jesús sube al monte, ¿no? Hay una imagen allí que es fácilmente comprendida por todos, aún hasta inconscientemente. Dice Juan: estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. La Pascua, ¿no? Acá está hablando, recordemos que Juan el Evangelista escribe este Evangelio ya en el año 90, 100, y la Pascua debe separar la Pascua de los judíos de la Pascua de los cristianos. Obviamente que la fiesta que está por festejar, que está por celebrar Jesús y los discípulos, es la Pascua judía, ¿no? Donde se recordaba la salida de los hebreos de este Egipto, que prefiguraba la salida de la humanidad para poder entrar a la vida eterna, al reino de los cielos. La Biblia tiene una historia, no tiene 800 historias. Uno lee la Biblia y dice: uy, qué cantidad de historias distintas hay en la Biblia, que la historia de este, que la historia de aquel, que la historia del otro. En realidad, la Biblia tiene una sola historia, representada en distintos personajes, en distintas ubicaciones, en distintos momentos, pero la historia es una sola. ¿Cuál es la historia? Rescatar a la humanidad de las manos del Satán, de estar esclavos del pecado, de lo malo, para llevarlos a la vida eterna, ¿no es cierto? Con un camino de evolución espiritual, que es ese camino del desierto, ¿no? El desierto tiene esta imagen de peregrinación, donde se evoluciona espiritualmente, donde uno tiene una introspección. De eso se trata ese 40 años en el desierto, ¿no? Los números siempre son de valoración, ¿eh? El 40 años en el desierto tiene que ver con el 4, un número para lo humano, ¿no? Que tiene que ver con las 4 fases lunares, con los 4 puntos cardinales, con las 4 estaciones, 4. 40, un número más grande, ¿no? 40 años. Ahora, ¿fueron 40 años por reloj? Ah, obviamente que no. 30 y pico, 40 y pico, no tiene ninguna importancia. Es un número valorativo. La Biblia maneja números valorativos, ¿eh? El 7 de la semana tiene un trasfondo.
El 7 la perfección. ¿Por qué 7 la perfección? Bueno, porque la semana tiene 7 días. Dios la tiene clarísima y organizó ahí el sistema solar para que las fuerzas de marea y qué sé yo, hicieran que la Luna quedara enganchada a la Tierra en su órbita y marcara 7 días para nuestra semanita, ¿no? Meses de 28 días, 4 fases lunares, maravilloso. Y la verdad que 7 días para la semana está perfecto. Si tuviera 8, creo que no llego al segundo lunes, ¿no? Y el viernes llega justito, ¿no? Con la fuerza justa como para el sábado. Así que 7 está fantásticamente bien. Menos, por ahí hubiera estado bueno. Una semana de 6 días, sí teníamos 5 días laborales y sábado y domingo descanso, hubiera estado bueno. Habría que analizar de frenar un poquito, acelerar un poco, ¿no? Depende. En fin. Entonces, estamos viendo que nos habla de la Pascua de los judíos, aquella prefiguración de la historia de la humanidad en la historia de salvación para entrar a la vida eterna, al reino de los cielos, como tierra prometida del pueblo hebreo. El pueblo hebreo va a la tierra prometida. Es una figura, una metáfora de la vida eterna, ¿no? Increíble que el pueblo hebreo hoy quiera una tierra prometida con escritura. Yo quiero mi título de propiedad de la vida eterna. A ver, no se trataba de un terrenito en el Estado de Israel, se trataba del reino de los cielos. ¿De qué te sirve un terreno en el Estado de Israel por un rato de vida si después te vas a perder la vida eterna? Una tontería, ¿no? Pero hay mucha gente que dice, no, las promesas de Dios tienen que cumplirse en la tierra, como si eso fuera importante. Y en la vida eterna, bueno, no me importa. Yo quiero mi título de propiedad acá. La tierra prometida, yo la quiero acá. Bueno, rarísimo, rarísimo, la verdad. Entonces seguimos. Al levantar al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? ¿No? Ellos, vamos a pensarlo un poquito, ¿no? Están yendo, la gente los reconoce, mucha gente quería estar con ellos porque querían que Jesús les hablara, les explicara, les curara, porque Jesús hacía muchos milagros, entonces inmediatamente que los veían, la gente salía corriendo a verlos, ¿no? A estar con Jesús, preguntarle, pedirle, ¿no? Y entonces justamente dicen, ¿no? Al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe: ¿dónde vamos a comprar panes para que coman estos? Se lo dice Jesús a Felipe para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco, ¿no? Como diciendo, mirá, es un montón de plata y no nos va a alcanzar la plata para que alguien coma un poco, ¿no? Le dice Jesús, le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Pedro ve que hay alguien que tiene un poquito, ¿no? Están mirando a ver si alguien tiene, a ver cómo hacían para darle de comer a tanta gente. Dice, este chico tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tanto? Dijo Jesús: haced que se recueste la gente. Y había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Vamos a ver un poco. Está usando lo que tenía este chico, 5 panes y 2 peces. Veamos otra vez los números, porque son números valorativos. Más allá de que realmente haya habido 5 panes y 2 peces, Jesús está usando imágenes para remarcar determinadas cosas, ¿no? El 5 es un número interesante.
porque es el 4 que ya veíamos del 4, del 40, más uno, 5. Lo humano, ¿no? Todo esto bien terrenal, más ese uno. ¿Quién es ese uno? Dios. Entonces tenemos el 5, que es perfectamente la unión entre lo humano y Dios. 5. Entonces tenemos este número de 5.000. 5 panes, 5.000 y 2 peces. ¿No? Este 2, que tiene que ver con la evangelización. Los peces. Recuerden que Jesús sale a buscar los discípulos y les dice, les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Dónde? En el mar del mundo, en el mar de la mundanidad, donde está la gentilidad. No va al desierto, no. Jesús no dice, voy a buscar pastores para buscar ovejitas en el desierto. No, dice, voy a hacer pescadores de hombres en el mar del mundo de la mundanidad. 2 peces. ¿Por qué 2 peces? Bueno, pensemos un poquito que tenemos dos grupos delimitados, ¿no? Gentiles y judíos. Estos peces que van a ser los que van a llenar las redes del cristianismo, tanto judíos conversos como gentiles. Y ahí tenemos los dos pececitos, ¿no? Entonces, dice, se recostaron pues los hombres en número de unos 5.000, el número 5.000 los contaron con calculadora, iban 1, otro, 400, 4.900, 5.000. No, la verdad que no. Este 5.000 tiene que ver con el 5 que ya veíamos y 1.000, montón, bocho. Como los chicos, ¿no? ¿Cuántos caramelos compraste? Y como 1.000, un montón. Había montonazo. Bueno, 5.000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Fíjense que Jesús da gracias, las bendiciones del judaísmo, ¿no es cierto? Cada vez que se va a comer, se da gracias. Es lo mismo que hace Jesús en la última cena. La bendición, el dar gracias, el eh, lo parte, lo reparte exactamente como en la última cena. Entonces, entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron, 5 panes y 2 peces, ¿cómo hicieron para repartir a 5.000 personas 5 panes y 2 peces? Bueno, ahí tenemos el milagro de Jesús otra vez de dar de comer a todos hasta saciar. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos recoger los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes que sobraron a los que habían comido. 12 canastos. Otro número de valoración, ¿no? 12 canastos. Este 12 también es un número sencillo. Dios es un matemático genial que hace números fáciles de recordar, ¿no? 12. 12 tribus, 12 canastos, 12 apóstoles, ¿no? 12. ¿Por qué 12? Otra vez tenemos lo mundano, lo terrenal, aquello de la humanidad, 4. ¿Cierto? El 4 es un número que representa la humanidad. Y luego tenemos un número de Dios, el 1, pero también el 3. Porque en la Biblia el 3 está asociado a Dios. Obviamente que ya al estar del lado del cristianismo, el 3 ya no nos resulta raro. La Trinidad es el 3. Y Dios está en el Antiguo Testamento representado por este 1 y el 3. 3 eran los que estaban a la vera de Abraham y él reconoce como Dios, ¿no? El Señor sale a ver a estos 3 que estaban afuera de su casa. 3. Vamos a ver los 3 días y 3 noches de Jesús para resucitar, ¿no? El 3 está un número muy presente y tiene que ver con la divinidad, con Dios. Obviamente que una vez que el cristianismo ya entiende este número, va a entender el Antiguo Testamento, donde veíamos
a Dios como tres y entonces vamos a terminar de comprender a la divinidad en su unidad, en la multiplicidad. Tres que son uno. A veces dicen, no, pero los romanos son politeístas porque creen en tres dioses. No se ha entendido, me parece que no se ha entendido. No son tres dioses, es un Dios, Yahvé, en tres personas, porque no tenemos otra palabra para ello, personas. La razón, el Padre, el Verbo, la palabra de Dios, el Hijo y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. Entonces tenemos tres que son uno. Entonces tenemos los tres de la divinidad y cuatro de la humanidad. 3 por 4, 12. 2 y 1, 3. ¿No? 3. 3 por 4, 12. 1 y 2 del 12, 2 y 1, 3 otra vez. Genial, la matemática de Dios es maravillosa. Entonces tenemos 12 canastas, ¿no? Que también nos va, por un lado, a retrotraer a las 12 tribus, por otro lado nos lleva hacia adelante de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, al ver la gente la señal que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo, ¿no? Está diciendo, este es el Cristo que estábamos esperando, ¿no? El profeta que iba a venir al mundo. Dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Se fue solo, ¿no? Los dejó a los apóstoles para que se quedaran con la gente. Al atardecer, bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaúm. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Vamos a ver todas estas imágenes, porque son todas muy lindas. Al atardecer bajaron los discípulos a la orilla del mar. Fíjense que hay este tema del mar y del mar y del mar. Bueno, el mar. Primero tenemos esta imagen del mundo, de la mundanidad, ¿cierto? El mar, ahí donde están los peces, que vamos a tirar las redes para la evangelización. Por otro lado, tenemos dos orillas. La orilla es donde sale la barca a navegar para llegar a la otra orilla luego de haber cruzado el mar. Entonces tenemos ahí una imagen muy interesante. Cruzar el mar y llegar a la otra orilla. Ahí hay varias imágenes. Volvemos primero a la salida de Egipto. Salimos de una orilla, cruzamos el mar, las aguas se abren, se cruza, se llega al otro mar. Ahí hay una prefiguración del bautismo. En este caso, con Jesús, el agua no la va a abrir, va a navegar por arriba del agua para llegar a la otra orilla. Ahí tenemos orilla, barca, mar, otra orilla. Subimos, llegamos a la orilla, ahí tenemos la orilla del nacimiento, de la encarnación terrenal. Subimos a la barca, ¿no? El cuerpo que nos va a llevar a través de toda la vida en el mundo, en la vida terrenal, para llegar a la otra orilla, a la orilla de la muerte, para llegar a donde vamos realmente, a la vida eterna, al reino de los cielos. También esa barca tiene una connotación de iglesia, ¿no? Aquella iglesia que nos lleva y nos permite llegar a salvo a la otra orilla para entrar nuevamente al reino de los cielos, a la vida eterna, atravesando el mar del mundo, ¿no? Que es, no es un paseo por el campo, ¿no? A veces el mar está tranquilo y a veces hay tormenta, ¿no? Y ahí vemos esta imagen otra vez del mar, de la barca, ¿no? Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido donde ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Esto que les decía, no siempre el mar está tranquilo, a veces vienen las tormentas. La vida es así. A veces está todo bárbaro, disfrutamos de un día hermoso de sol y hay días
que llueve y hay días que hay tremenda tormenta. Entonces, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca. La imagen es genial. Y tuvieron miedo, pero él les dijo, soy yo, no temáis. Fíjense, ¿no? Jesús camina sobre el mar. Jesús tiene la absoluta potestad sobre el mundo, sobre la creación. Y ahí recordamos Génesis 1, ¿no? El Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas, ¿no? Ahí lo vemos otra vez, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Dios y Jesús camina sobre el agua. Son imágenes que otra vez vuelven sobre cosas que uno ya ha visto y que había sido prefigurado, y también nos da imágenes profundas en las cuales recordamos el poder de Dios sobre todo, obviamente. Por supuesto, sobre el mundo, ni hablar, ¿no? Y él le dice, no teman. Jesús siempre dice lo mismo, no teman, no tengan miedo. Soy yo, ¿no? Que hace una referencia ahí al yo soy yo soy. Él es Dios, no teman, ¿no? Soy yo. Quisieron recogerle en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigía. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, en verdad os digo, vosotros me buscáis no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Como diciéndole, chicos, ustedes la verdad que no me buscan por los milagros que realicé, ¿no? Simplemente porque se llenaron la panza con el pan que yo les di, ¿no? Entonces les dice, obrad no por el alimento perecedero, no por esto hoy, el día, ¿no? Sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, ¿no? Ha marcado con su sello. Acá Jesús está usando imágenes sencillas, ya conocidas, que todos tienen en mente. Hoy nos cuesta un poquito porque no estamos acostumbrados ya al tema de marcar con el sello, ¿no? Esto tiene que ver con documentos de la realeza, ¿no? Cosas así que se marcaban con el sello del rey, como para decir, esto es de la realeza, ¿no? Esto es real, esto es verdadero, se marca con el sello. Entonces él dice, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, ¿no? Como diciéndole, dense cuenta quién soy. Pero él habla en tercera persona. ¿Por qué habla Jesús en tercera persona? Porque Jesús es el Verbo encarnado. Él es Dios, pero está cumpliendo roles de la divinidad de Dios en la historia de salvación. Verbo, la palabra de Dios, que es Dios, realizando, cumpliendo roles, papeles en la historia de la salvación. Entonces él habla en tercera persona. Este es el que yo soy, ¿no? Este es el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre vino a hacer esto. Entonces uno dice, ¿por qué habla en tercera persona? Bueno, porque él en un punto despega de su rol de humano para recordar que él es Dios. Entonces habla despegándose, el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué el Hijo del Hombre? Bueno, porque él está diciendo el Hijo de Adán. Recordemos que los evangelios han sido escritos en griego, pero realmente fueron narrados en arameo o en hebreo. Entonces,
el escritor del Antiguo Testamento, ¿lo escribió directamente en griego? Y puede ser que no. Puede ser que lo haya relatado en arameo, siguiendo la tradición hebrea de los metargumen, los repetidores hebreos, que repetían de memoria los hechos, los libros, las historias, para que los escribas lo copiaran y lo pusieran por escrito. Ahora, en el caso del Nuevo Testamento, el metargumen, el repetidor, está repitiendo en arameo, pero el escriba que va a escribir para repartirle a todo el mundo, va a escribir y traducir simultáneamente en griego. Entonces, ahí tenemos que hoy, para comprender algunas cosas de los evangelios, muchas veces debemos volver del griego al arameo y ahí entendemos mejor de qué se tratan algunas cosas que pueden resultarnos más complicadas de entender solo a partir del griego, porque el griego está traduciendo del arameo. Entonces es necesario comprender este tipo de cosas, ¿no? El Hijo del Hombre. En realidad Jesús está diciendo hijo de Adán, un descendiente directo de Adán, un descendiente directo de Adán, un judío, ¿no? Porque ese es el rol de la divinidad, ¿no? Jesús cumple varios roles principales como Dios encarnado. El tema de ser un judío, el Hijo del Hombre, el descendiente de Adán, un judío, judío, judío. El león de la tribu de Judá, un descendiente del linaje de David. También va a ser absolutamente hombre, ¿no? Ese hijo de Adán es también hombre, humano. Por eso está caminando entre ellos, hablando, comiendo, ¿no? Pero también va a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, otro de los roles de la divinidad. Y al final el rol que nunca deja de lado, que es el de ser Dios. Y ahí tenemos los 4 roles de la divinidad representados por Ezequiel en los 4 seres vivientes de la profecía de Ezequiel. Aquellos que tanto susto, ¿no? Y raros son los 4 seres vivientes de Ezequiel, que llaman la atención y dicen, oh, ¿será que Ezequiel era extraterrestre, tenía una nave espacial? ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Bueno, Ezequiel ve el carro trascendental de Dios, los 4 roles de la divinidad, los 4 seres vivientes, los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación, los mismos 4 seres vivientes que ve Juan en el Apocalipsis. Nuevamente, los 4 vivientes son Jesús. Simplemente que Dios nos muestra separados los roles. Y entonces por eso Jesús habla así en tercera persona, separándose un poco de los roles de la divinidad, ¿no? Porque a este es quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? La pregunta, ¿no? La misma pregunta que le había hecho a la otra persona, que le dice, maestro, maestro, maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar el mundo venidero? Eso es lo que le dice, ¿no? Este judío le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el Olam Haba, el mundo venidero, la vida eterna para el cristianismo? Entonces, esta gente le pregunta lo mismo, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Lo que Dios quiere que hagamos. Jesús le respondió, la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Le está diciendo, tienen que creer en el que Él envió. ¿Quién es? Él, Jesús, ¿no? Ellos entonces le dijeron, ¿qué señal haces para que viéndola creamos en ti? ¿Qué obras realiza? Como diciéndole, bueno, sí, está bien, pero ¿cómo sabemos que sos vos? ¿Qué señales, qué signos nos das para que nosotros creamos que vos sos el que Dios ha enviado? Jesús les dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer, el maná. Jesús le respondió, esta gente le dice a Jesús,
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Ellos le están recordando que Dios hizo un milagro, un evento impresionante al darles el maná, el pan del cielo. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Fíjense cómo Jesús les está mostrando que aquello del desierto era una prefiguración, un prototipo de lo que él ahora era, ¿no? No fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿No? Les está diciendo, miren, el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces ellos le dicen, Señor, danos siempre ese pan. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí no tendrá hambre. El que crea en mí no tendrá nunca sed. Les está diciendo otra vez, como aquella vez en el pozo de Jacob con la samaritana. El que beba de esa agua, le dijo Jesús a la mujer samaritana, siempre va a tener sed. El que beba del judaísmo, que es el pozo de Jacob, siempre va a tener sed. Pero el que beba el agua que yo le dé, nunca más va a tener sed y se va a convertir en fuente de agua para otros, la evangelización, ¿no? Acá vuelve sobre esto mismo. Esta gente le dice, danos de ese pan, como la mujer samaritana le dijo, dame de esa agua, ¿no? Le dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que crea en mí no tendrá nunca sed, ¿no? Volvemos al pozo de Jacob. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera, ¿no? Está diciendo, si ustedes vienen a mí, va a ser porque el Padre los envía a mí. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Él muestra una jerarquía en la divinidad. No porque Jesús no sea Dios, porque aquí hay que entender para no confundirse. No hay que confundirse, porque es fácil confundirse en este tipo de cosas. Jesús es el Verbo encarnado, no hay que olvidarse nunca de eso. Entonces, Él muestra una cierta jerarquía en la divinidad. Juan 1, en el principio era el Verbo estaba vuelto hacia Dios y el Verbo era Dios. Así dice Juan. No era un Dios, como creen algunas facciones que no sé si realmente son cristianas. Y el Verbo, la palabra era Dios, no era un Dios, era Dios. Pero el Verbo está mirando al Padre para que el Padre le dé las instrucciones. Le diga, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro. Entonces está vuelto expectante. Hago la voluntad del Padre, dice el Verbo encarnado, el Hijo. Entonces dice, he bajado del cielo, he venido desde la dimensión de la divinidad, ¿no? No para hacer mi voluntad, ¿no? No vengo a hacer lo que a mí ya se me ocurre, tengo, sino la voluntad del que me ha enviado, del Padre. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. ¿Qué le ha dado el Padre al Verbo? Toda la creación. Acá no hay una lista de élite. No hay una lista chiquita de 144.000, no. Dios, el Padre le ha dado al Verbo toda la creación. Entonces no hay una listita chiquita de una élite, como a veces nos quieren vender algunos pastores, ¿no? Algunos elitistas que nos dicen, no, 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 yo te prometo que vos vas a estar entre los 144.000, porque todos los demás no se van, yo te voy a... No, no es un club privado el cielo, ¿eh? No vas con una tarjeta VIP y te dejan entrar, no, eso, no compren eso porque es mentira, no es así. Todos los que Dios le ha dado al Verbo son todos, toda la creación, ¿no?
Y Jesús dice que va a tratar de que todos se salven y resuciten el último día. ¿No? Que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite el último día. Y acá debemos comprender que en el momento en que Jesús dice ese, nadie lo conocía, solo los 4 o 5 que estaban alrededor de él. ¿Y qué pasaba con la gente que vivía en América, en Australia, en China, en India? 4 cuadras más allá que no lo habían visto. ¿Qué pasaba con esa gente? ¿Iban a morir todos? ¿Iban a ir todos al infierno? La verdad que no, porque Dios es pura misericordia. Entonces esto va un poco más lejos, va un poco más allá, ¿no? El que crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Entonces acá a veces nos quieren vender un club privado, pero toda la humanidad tiene posibilidad de entrar a la vida eterna y al reino de los cielos. Aún aquellos que mueran sin saber de la existencia de Jesús. Ah, dicen, ¿cómo puede ser? No, los ateos no van a entrar al reino de los cielos. Acá son poquitos, es un club privado. Esto es un... No, no es así. Dios quiere que todos se salven, que todos se salven. Y las almas no duermen, las almas están vivas, van vivas con Dios. O sea, hay que dejar algunas cosas atrás. No hay grupos de élite en el cielo, están todos. Para eso está ese momento intermedio entre la muerte y la llegada al reino de los cielos. El purgatorio, porque ese es el nombre que viene de purgar, es un tema judío, ¿no? Los judíos justamente, esto proviene de la concepción judía de ese momento entre la muerte del cuerpo y la entrada al mundo venidero, reino de los cielos, vida eterna. No, dicen, pues el purgatorio es un invento romano de los católicos, lo inventó Constantino. Bueno, no es así. No crean eso porque es mentira. No existe tal cosa. El purgatorio proviene del judaísmo, directamente. Ya está presente en el judaísmo. Por eso el judaísmo reza Kadish durante un año por las almas de los fallecidos para que puedan entrar al Olam Jabá, el reino de los cielos, el mundo venidero, la vida eterna. Y no solo eso, sino que le rezan al fallecido para que ore por ellos, ¿no? Hay una oración en el judaísmo que es orar por nosotros. O sea, el judaísmo cree completamente que esa alma está viva en el cielo y puede interceder por el que está en la tierra. No es un invento romano, olvídense, no existe tal cosa. Entonces, el cristianismo ya sabe bien que eso es así, que las almas están vivas en el cielo, ¿no? Eh, no hay duda de que esto es así. Entonces, como les decía, esto no es un tema de grupos de élite que todos van al cielo, aunque tengan que pasar por un momento de gran culpa, infierno personal, ese rato que se está en el purgatorio, que puede ser poquito tiempo, puede ser mucho tiempo, dependiendo de las macanas hechas. Si uno llega en absoluta santidad, pasa de largo al reino de los cielos. Bueno, no hay mucha gente tan santa, algunos seguro que hay, ese va directo. Los demás, y bueno, a purgar las macanas que siguen. Purgaremos y después entraremos. ¿Qué va a hacer? Es así. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿No? Jesús está diciendo, yo soy aquel maná prefigurado en el Antiguo Testamento. Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, ha bajado del cielo? Vamos a ver un poquito de esto, porque esto acá aparte tiene otro tema, ¿no? Y decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, el hijo de José? No dice uno de los hijos de José, ¿no? No está diciendo, esta gente no dice, che, ¿no es uno de los hijos de José que tenía 400 pibes, no sé cuántos pibes tenía, María y José? ¿No es este uno de los...? No, está diciendo hijo de José, el hijo de José. Pero no era que María tuvo un montón de hijos, como 400 hijos, y que Jesús tuvo 800 hermanos. Bueno, parece que no.
Porque la gente decía, ¿no es este Jesús, hijo de José? ¿El hijo de José? ¿No es este? ¿Cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? ¿No? Están diciendo que ahí hay uno solo, los hijos. El hijo de José es uno solo, no hay hijos de José. Cuyo padre y madre conocemos. Este que vive a la vuelta de mi casa, este es el pan. ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo si yo conozco que nació ahí de María y vivió a la vuelta de mi casa? Y ahora nos quiere decir que bajó del cielo. Jesús le respondió, no murmuren, no murmuréis entre vosotros, no hablen cosas entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. Yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas. Serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Jesús no les da bolilla, ¿no? No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre, ¿no? Jesús les está diciendo, nadie de ustedes ha visto al Padre. Yo estuve ahí y yo he visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Vuelve a la misma idea de antes. Dejar atrás el judaísmo porque el judaísmo no va a dar vida eterna, les está diciendo. El que come el maná del desierto, murieron. En realidad les está diciendo, aquel pan no traía vida eterna. Él es el que está trayendo la vida eterna. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. ¿No? Cada vez se pone más complicado esto, ¿no? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Así como el agua era el agua viva, él dice, este pan es pan vivo. Si uno come este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Bueno, aquí tenemos ya la Eucaristía, el pan de la última cena, pero acá tiene varias connotaciones. La carne del verbo es la palabra de Dios también, ¿cierto? Come mi carne y bebe mi sangre. ¿Qué está diciendo? ¿No? El comer la carne y la sangre del verbo es la palabra de Dios, es leer la Torá, el Tanaj, la Biblia, por la vida del mundo. Acá también tiene que ver con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay un montón de temas teológicos aquí detrás. Luego van a tener esto más claro cuando llegue el momento de la última cena, donde Jesús toma el pan y el vino, dice, esta es mi carne, este es mi cuerpo, esta es mi carne, esta es mi sangre, ¿no? Y ahí uno vuelve a unir todas estas piezas de un rompecabezas muy interesante, pero muy complejo. Volvemos a Génesis 1, donde Dios da para comida de la humanidad las semillas de las hierbas y el fruto de los árboles. Pasamos por el Edén, donde Dios otra vez vuelve sobre labrar el suelo para conseguir las semillas y les deja los árboles para los frutos. Dios otra vez. En el desierto les da el maná, el pan bajado del cielo. En el tabernáculo, en el templo les da el pan de la presencia. Les da el pan del pesaje a la salida de Egipto, ¿no? Y en la última cena Jesús reúne todos estos elementos para mostrar otra vez el pan y el vino, ¿no? Aquello representado en el maná. Él es aquello prefigurado en el Antiguo Testamento. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Todo lo demás era prefiguración de esto, ¿no? Así que ahí tenemos el cierre perfecto de todas esas piecitas del rompecabezas. Esta es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Encima está usando una imagen tremenda de aquellos sacrificios humanos, ¿no?
La gente medio como que quedaba medio choqueada. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Eso ya es demasiado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, pues mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Esto ya es mucho. Ya la gente se empieza a poner áspera. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Nuevamente habla de que hay que dejar atrás el judaísmo para entrar a la nueva realidad del cristianismo. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. En la sinagoga para todos aquellos que iban en Shabbat, ¿no es cierto? Estaban ahí los judíos, maestros de la ley, aquellos que conocían la Torah profundamente, y se los está diciendo a ellos, ¿no? Para que ellos reflexionen sobre todas estas piezas del rompecabezas de lo que llamamos el Antiguo Testamento para unir con las piezas de lo que él se lo estaba dando. Obviamente esta gente no tiene el Nuevo Testamento en la mano porque Jesús todavía está caminando entre ellos. Muchos discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Claro, los choquea el tema de comer la carne, beber la sangre, no estaban acostumbrados a este tipo de lenguaje tan fuerte. Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, esto os escandaliza. Y cuando veáis al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, el espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Ven que la carne y la sangre de Cristo tiene varios niveles, ¿no? La palabra de Dios es carne y la sangre de Cristo. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Claro, les resultó muy chocante, ¿no? Muy chocante. ¿Por qué? Porque él está hablando, les resuenan los sacrificios humanos, ¿no? Les está resonando sacrificios humanos. Y a ellos le dice, ¿de qué está hablando? Lo cual es un buen punto. ¿Por qué? Porque es una gente que ya no está preparada para escuchar cosas tan fuertes, lo cual está bueno, porque quiere decir que esta gente ya los sacrificios humanos les resultan realmente algo feo, abominable, no lo quieren ni escuchar, lo cual está bueno para situar el momento de la llegada de Cristo en una humanidad que ya está preparada para escuchar algo mejor que aquello anterior, ¿no? ¿Se entiende? Esta gente está preparada para escuchar de amor al prójimo y todo lo que Jesús trae. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿dónde? ¿Quién vamos a ir? No, ¿con quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo? Jesús le respondió, ¿no? Vamos de vuelta, ¿no os he elegido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es un diablo? Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste le iba a entregar uno de los 12. Fíjense que Jesús lo elige sabiendo que esa persona tenía que realizar una tarea tan complicada como era entregarle. Le dice, uno de ustedes es un diablo directamente, ¿no? Así, directamente. Pero en realidad ahí hay una cosa doble, ¿no? ¿Por qué? Porque Judas
va a ser el instrumento del Satán. Pero ¿quién lo entrega realmente a Jesús a las autoridades? Y no es Judas, es el Satán, porque Satán ve que Judas está ahí dando vuelta y se mete en él para realizar la tarea que Judas no estaba decidiéndose hacer. Eso uno lo ve ahí cuando estamos en ese momento en que ocurre pero cuando leemos vemos que no es Judas, es el Satán que se mete en Judas porque Judas está dando muchas vueltas y no hace lo que tiene que hacer. Muy bien, interesante, Juan, siempre mucha teología, nos lleva a un trabajo, investigar, hurgar un poquito porque hay mucho tema que analizar, ¿no? Pero está muy interesante. Muy bien, les dejo algo para pensar, que Dios los bendiga, los saludo con gran afecto, les habló Pablo.